Me despertó el ruido en el sótano. Eran las 3 de la mañana cuando el crujido de la escalera de madera me despertó. Nunca imaginé que las últimas palabras que escucharía de mi nieto serían: «Haz una maleta. Tenemos que salir de esta casa ahora». La mirada en su rostro era algo que nunca había visto antes. Miedo puro. Mientras conducíamos a través de la oscuridad, alejándonos de la casa donde viví por 37 años, me di cuenta de que a veces aquellos a quienes amamos son los que más nos hieren. Y que a veces son los que menos esperamos quienes terminan salvándonos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elisa Monteiro. Tengo 69 años y esta es la historia de cómo descubrí que tenía algo terrible en mi sótano. Todo comenzó con pequeños síntomas: dolores de cabeza matutinos, náuseas persistentes, mareos al levantarme. Al principio, pensé que era solo la edad. Nuestros cuerpos cambian cuando envejecemos, dijo el doctor Ferreira cuando lo visité después de desmayarme en casa. Me hice exámenes, tomé vitaminas, intenté cambiar mi dieta. Nada ayudaba. Mi hijo Roberto venía a menudo, siempre preocupado, siempre solícito. «Yo me encargo de todo, mamá», decía, y se encargó. Contrató a una señora de la limpieza que venía 2 veces por semana. Hizo pequeñas reparaciones en la casa. Instaló nuevos sistemas de ventilación. Modificó mi habitación para mejorar la circulación del aire. En ese entonces, solo veía a un hijo dedicado. La casa donde vivo fue construida por mi esposo Carlos, ladrillo a ladrillo, en los años 80. Carlos era albañil, un hombre que creía que el trabajo manual era la forma más pura de expresión. Pasó 4 años construyendo nuestra casa, diseñando cada habitación, instalando cada puerta, clavando cada tabla del piso. Cuando murió de un infarto hace 5 años, sentí como si parte de la casa hubiera muerto también. Roberto siempre tuvo una relación complicada con su padre. Mientras Carlos trabajaba con las manos, Roberto se enorgullecía de su título de ingeniero. Mientras Carlos valoraba la sencillez, Roberto buscaba estatus. La tensión entre ellos era palpable en cada cena familiar. Cuando Lucas, mi nieto, comenzó a mostrar interés por la carpintería como su abuelo, la distancia entre padre e hijo solo aumentó. Lucas apareció en mi puerta una tarde de domingo. No lo esperaba. Estaba cubierto de polvo, un joven de 24 años con los ojos de su abuelo y manos callosas por el mismo tipo de trabajo. «Abuela, necesitamos revisar algo en el sótano», dijo sin mucha explicación. Me pareció extraño, pero lo seguí hasta la puerta del sótano. Bajó solo, pidiéndome que esperara. Me quedé en la cocina, observando por la ventana el jardín que Carlos había plantado. Las tomateras necesitaban estacas nuevas, pensé distraídamente. Cuando Lucas regresó, su rostro estaba blanco como la tiza. Puso el celular sobre la mesa de la cocina, lo deslizó hacia mí y dijo solo: «Haz una maleta. Tenemos que salir de esta casa ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» «Por favor, abuela, confía en mí». Su voz temblaba. «Solo toma lo esencial: medicinas, ropa para unos días, documentos. Te espero en el auto». Algo en la urgencia de su voz me hizo obedecer sin preguntar. En 50 años de vida adulta, nunca había empacado una maleta tan rápidamente. 10 minutos después, estábamos en su camioneta, dejando atrás la casa que Carlos construyó, donde criamos a nuestros hijos, donde planté cada flor del jardín. «Lucas, por el amor de Dios, ¿qué está pasando?» Él conducía con los ojos fijos en la carretera, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. «Roberto te está envenenando, abuela». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Mi hijo? Imposible. ¿De qué estás hablando? Eso es una locura. Lucas se estacionó frente a una cafetería de carretera en las afueras de Tijuana. Era un lugar iluminado por neón,
vacío a esa hora de la noche. Sacó su celular y me mostró las fotos que había tomado en el sótano. «Mira esto, debajo de tu habitación». Las imágenes mostraban tuberías, cables y una pequeña caja metálica con un temporizador digital. Eso es un sistema de liberación controlada de monóxido de carbono. Fue instalado recientemente, conectado al sistema de calefacción de la casa. Cuando el calentador se enciende por la noche, esto libera pequeñas cantidades de gas a tu habitación. Mi mente se negaba a procesar lo que decía. ¿Roberto? ¿Mi hijo? ¿Intentando matarme? No puede ser. Debe haber otra explicación. Las modificaciones en tu habitación, las salidas de aire selladas, el detector de monóxido de carbono desactivado, tus síntomas, todo encaja. Mi celular sonó. Era Roberto. Lucas negó con la cabeza. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Volvió a sonar casi de inmediato. Debe haberse dado cuenta de que nos fuimos. Miré el celular como si fuera una serpiente a punto de atacar. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Lucas respiró hondo. Dinero, la casa, el seguro de vida. Roberto está ahogado en deudas. Perdió su empleo hace 6 meses y no le dijo a nadie. Sus palabras parecían venir de muy lejos, como si estuviera hablando bajo el agua. Mi hijo, mi Roberto, el niño que acuné en mis brazos, al que enseñé a caminar, a leer, a ser un hombre de bien, intentando matarme lenta y metódicamente. Mi mundo se desmoronó mientras estaba sentada en esa cafetería barata en Tijuana, con el café intacto enfriándose frente a mí. Esa noche la pasamos en un hotel de carretera en Ensenada. No dormí ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de ese dispositivo bajo mi habitación, contando las horas hasta mi muerte. Veía el rostro de mi hijo, imaginaba sus manos instalando aquello mientras yo dormía en el piso de arriba, confiando en él completamente. Lucas durmió en la butaca de la habitación, negándose a dejarme sola. Por la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas delgadas, ya estaba al teléfono. Sí, oficial. Tenemos pruebas, fotos, el dispositivo todavía está instalado en la casa. Sí, entiendo. Necesitamos protección. Colgó con expresión frustrada. Quieren más evidencia antes de hacer cualquier cosa. Necesitan ver el dispositivo personalmente. Volvamos entonces, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Es muy peligroso, abuela. Roberto puede estar allí. Es mi casa, la casa que tu abuelo construyó. No voy a dejar que la conviertan en una trampa mortal. Lucas dudó, pero accedió. Horas después, estábamos estacionando a 2 cuadras de mi casa en Monterrey. La patrulla policial nos esperaba como habíamos acordado. «¿Señora Monteiro?», preguntó el policía. «Soy el detective Ruiz. Su nieto me explicó la situación, pero necesito verlo personalmente antes de tomar cualquier medida». Caminamos en silencio hasta mi casa. El auto de Roberto no estaba en la entrada, pero eso no significaba que no estuviera cerca. «¿Tiene llave?», preguntó el detective. «Sí, y mi hija Marcia también». «Seamos rápidos entonces». Lucas abrió la puerta con su llave. La casa estaba en silencio, exactamente como la dejamos la noche anterior. Mi taza de té todavía a medio llenar en la mesa de la cocina. El libro que estaba leyendo aún abierto en el sofá. El detective siguió a Lucas hasta el sótano, mientras yo esperaba en la cocina, sintiéndome extraña en mi propia casa. Como si ahora fuera un lugar ajeno, hostil. Miré por la ventana y mi corazón casi se detiene. El auto de Roberto estaba doblando la esquina. «¡Están volviendo!», grité. Lucas y el detective subieron corriendo del sótano. «Lo encontramos. Es exactamente como dijo», confirmó el detective sacando su celular del bolsillo. «Voy a llamar a refuerzos». El auto de Roberto se detuvo frente a la casa. No estaba solo. Mi hija Marcia estaba en el asiento del pasajero. «Maldita sea», murmuró Lucas. «Los dos están juntos en esto». Roberto y Marcia entraron sin tocar. Cuando vieron al detective, se detuvieron abruptamente. «Mamá,
¿Qué está pasando?, preguntó Roberto, su semblante de preocupación demasiado perfecto para ser genuino. Sabemos lo que hiciste, dijo Lucas, posicionándose protectoramente frente a mí. Señor Roberto Monteiro, intervino el detective, encontramos un dispositivo instalado bajo la habitación de su madre, diseñado para liberar monóxido de carbono. ¿Sabe usted algo al respecto? La máscara de preocupación de Roberto vaciló por un instante. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento lo supe. Era verdad. Mi propio hijo había planeado mi muerte. Esto es ridículo, intervino Marcia. Lucas siempre ha tenido problemas con nosotros. Está intentando alejarnos de mamá. El dispositivo está ahí abajo, respondió Lucas, con tus huellas dactilares por todas partes, tío Roberto. Instalé un sistema de calefacción más eficiente, dijo Roberto con calma estudiada. Lucas está malinterpretando. ¿Un sistema que libera monóxido de carbono en su habitación?, preguntó el detective. Eso es absurdo, levantó la voz Roberto. Mamá está confundida, ha tenido alucinaciones por la edad, está cada vez más olvidadiza. La calumnia me golpeó como una bofetada. No solo intentaba matarme, sino que ahora intentaba hacerme parecer senil. Todo está documentado, señor Monteiro, dijo el detective, mostrando las fotos en su celular. Usted modificó las salidas de aire de su habitación, instaló un detector de monóxido de carbono falso y colocó un dispositivo de liberación controlada de gas bajo el piso. El rostro de Roberto se endureció. Toda la pretensión de preocupación desapareció. Tú no lo entiendes, dijo, la voz baja e intensa. Perdimos todo. El banco va a quitarnos la casa, la escuela privada de los niños, el tratamiento del marido de Marcia. Necesitábamos el dinero. Escuché esas palabras como si vinieran de un extraño, no del niño que había criado. Entonces decidiste matarme. Hablé finalmente. Tu padre construyó esta casa para protegernos, y tú la convertiste en mi tumba. Sería rápido, intervino Marcia, su voz fría y calculadora. Dormirías y no despertarías. Nadie preguntaría. Los ancianos mueren todos los días. Sonaron sirenas afuera. Los refuerzos habían llegado. Roberto y Marcia intercambiaron miradas. En un movimiento repentino, Roberto avanzó hacia mí. Lucas se interpuso protectoramente, pero Roberto lo empujó con fuerza, haciéndolo caer. El detective intentó intervenir, pero Marcia bloqueó su camino. «Mamá, tienes que venir con nosotros, ahora», ordenó Roberto, agarrando mi brazo con fuerza. Miré el rostro de mi hijo, buscando alguna señal del niño que conocía. No encontré nada más que desesperación y avaricia. «No», dije firmemente, zafando mi brazo. Se acabó, Roberto. La puerta principal se abrió y 2 policías uniformados entraron. Roberto retrocedió sabiendo que estaba acorralado. Roberto Monteiro y Marcia Monteiro Silva quedan arrestados por intento de homicidio. Observé en silencio mientras esposaban a mis hijos. Las personas que había traído al mundo, que había amado incondicionalmente, ahora eran llevadas como criminales. Porque eso era lo que eran. Cuando la puerta se cerró tras ellos, caí de rodillas en el suelo de la sala. Lucas me abrazó, sus anchos hombros temblando con mis sollozos. ¿Cómo no me di cuenta?, pregunté entre lágrimas. ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? No es tu culpa, abuela, susurró. Ellos traicionaron tu confianza de la peor manera posible. Miré alrededor, a la casa que Carlos había construido con tanto amor en Monterrey. Cada pared, cada clavo, cada tabla había sido puesta por él con cariño, para crear un hogar seguro para su familia. Ahora, ese hogar se había convertido en una trampa mortal, transformado por las manos del propio hijo. Ya no puedo quedarme aquí, hablé en voz baja. Nunca más me sentiré segura en esta casa. Lucas asintió, comprendiendo. Vámonos. Puedes quedarte conmigo hasta que decidamos qué hacer. Salimos juntos, cerrando la puerta de una casa que nunca más sería un hogar.
La comisaría olía a café viejo y desinfectante. Me senté en una silla dura frente al detective Ruiz, mientras él escribía mi declaración. Lucas estaba a mi lado, su presencia firme el único consuelo en ese lugar frío e impersonal. Entonces, ¿la señora comenzó a sentir estos síntomas hace cuánto tiempo?, preguntó el detective. Alrededor de 3 meses. Al principio eran solo dolores de cabeza matutinos, luego mareos, debilidad, náuseas. ¿Y su hijo Roberto comenzó las reformas en su casa cuándo? Hace unos 4 meses. Dijo que quería mejorar la eficiencia energética de la casa, sellar las salidas de aire viejas, instalar nuevos sistemas de ventilación. El detective tomó notas, su rostro impasible. ¿La señora nunca sospechó? La pregunta me golpeó como una bofetada. Claro que no sospeché. ¿Qué madre sospecharía que su propio hijo está intentando matarla? Roberto siempre fue ambicioso, respondí lentamente. Pero nunca pensé que llegaría a esto. Lucas me tomó la mano. Sus dedos tenían callos en los mismos lugares que los de Carlos. Manos de trabajador. Vamos a necesitar una orden para acceder a sus cuentas bancarias, explicó el detective. Pero por lo que ya descubrimos, su hijo está ahogado en deudas, su casa está a punto de ser embargada por el banco, y el esposo de su hija necesita un tratamiento caro para una enfermedad renal. El dinero de mi seguro y de la casa, murmuré. Exactamente. Alrededor de 800,000 en total. Dividido entre sus 2 hijos, sería suficiente para resolver sus problemas financieros. La frialdad del cálculo me dio náuseas. Mi vida reducida a un valor monetario, pesada y encontrada insuficiente comparada con las deudas de mis hijos. Más tarde, en el pequeño apartamento de Lucas, en Guadalajara, me senté en la cama improvisada en la sala e intenté procesar todo lo que había sucedido. Las paredes eran delgadas y podía escuchar el ruido del tráfico afuera. Lucas entró con 2 tazas de té. Su apartamento era sencillo, pero acogedor. Herramientas organizadas meticulosamente en un rincón. Proyectos de carpintería esparcidos por el mostrador. Tantas cosas parecidas a Carlos. ¿Cómo lo descubriste?, pregunté finalmente. Se sentó frente a mí, sosteniendo su taza con ambas manos. He estado sospechando por un tiempo. Cuando empezaste a enfermar, investigué tus síntomas. Todos apuntaban a envenenamiento por monóxido de carbono. Tomó un sorbo de té antes de continuar. Luego, noté las modificaciones en la casa. Las salidas de aire selladas, todas concentradas en tu habitación. El detector de CO que parecía funcionar, pero cuando lo revisé, estaba desactivado por dentro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba pruebas. No quería creer que el tío Roberto y la tía Marcia fueran capaces de eso. Un dolor profundo me atravesó el pecho. No solo por lo que mis hijos intentaron hacer, sino por el hecho de que Lucas había cargado con esa carga solo, protegiéndome hasta estar seguro. ¿Qué pasó entre tú y tu padre?, pregunté. Nunca hablan de eso. Lucas se quedó en silencio por un largo momento. Cuando decidí seguir los pasos del abuelo en la carpintería en lugar de ir a la universidad, me cortó. Dijo que estaba tirando mi vida, que estaba desperdiciando mi potencial. Él siempre quiso que fueras como él, comenté. Ingeniero, respetado, exitoso. Pero yo quería ser como el abuelo, construir cosas reales, con mis propias manos, cosas que duran. El silencio cayó sobre nosotros de nuevo. Afuera comenzó a llover, gotas pesadas golpeando contra la ventana. Roberto siempre tuvo una relación complicada con tu padre, hablé en voz baja. Carlos era un hombre sencillo, orgulloso del trabajo que hacía. Roberto quería más: estatus, reconocimiento, dinero. Recuerdo las discusiones, dijo Lucas. El abuelo decía que el carácter de un hombre estaba en el trabajo que hacía, en la forma en que trataba a los demás. Papá decía que eso era filosofía de pobre. Recordé esas discusiones en la mesa. Carlos con sus manos ásperas y rostro quemado por el sol. Roberto con sus trajes caros y desprecio mal disimulado por el trabajo de su padre.
Tu abuelo construyó nuestra casa en 4 años, le conté. Después del trabajo, los fines de semana, días festivos. Roberto nunca quiso ayudar. Decía que el trabajo manual era para quien no tenía inteligencia para algo mejor. Y ahora usó esa inteligencia para transformar el trabajo del abuelo en una trampa mortal, dijo Lucas con amargura. La ironía no pasó desapercibida. Roberto, con su educación y conocimiento técnico, había usado esas habilidades no para construir, sino para destruir, para matar a su propia madre. ¿Cómo llegamos a esto?, pregunté, más para mí misma que para Lucas. Avaricia, respondió él simplemente. Desesperación. Papá siempre vivió por encima de sus posibilidades, siempre queriendo mostrar su éxito. Cuando todo se vino abajo, eligió el camino más fácil. Al día siguiente, recibí autorización para volver a la casa y recoger más de mis cosas. Lucas insistió en acompañarme. La casa se sentía diferente ahora, contaminada. Cada habitación, cada objeto familiar traía recuerdos que ahora estaban manchados por la traición. En mi habitación, miré el techo donde el detector de monóxido de carbono falso aún estaba instalado. Pensé en las noches que pasé allí, durmiendo pacíficamente mientras el gas se filtraba lentamente, envenenándome. Abrí el armario y comencé a seleccionar ropa. En el fondo encontré una vieja caja de zapatos. Dentro estaban las cartas que Carlos me escribió cuando éramos jóvenes. Sus planos para nuestra casa, dibujos detallados de cada habitación, cada puerta, cada ventana. ¿Abuela?, llamó Lucas desde la puerta. Encontré algo que deberías ver. Me llevó a la oficina, donde Roberto a menudo trabajaba cuando venía a visitarme. En un cajón cerrado que la policía había abierto, Lucas encontró un cuaderno. Es la letra de papá, dijo, entregándome el cuaderno. Las páginas contenían cálculos detallados. Tasas de flujo de gas, concentraciones de monóxido de carbono, estimaciones de tiempo de exposición. Y, lo más perturbador, un cronograma. Mes 1, 2. Síntomas iniciales, dolores de cabeza, fatiga. Mes 2, 3. Intensificación, náuseas, confusión mental. Mes 3, 4. Deterioro significativo. Desmayos, pérdida de peso. Mes 4. Resultado final. Mi hijo había calculado metódicamente cuánto tiempo tardaría en matarme. Había planeado mi muerte como un proyecto de ingeniería, con etapas y plazos. Las lágrimas llegaron sin aviso. No por lo que casi me pasa, sino por la pérdida de los hijos que pensé conocer. Por la destrucción completa de la familia que Carlos y yo habíamos construido. Lucas tomó el cuaderno de mis manos temblorosas y me abrazó. «Salgamos de aquí», dijo suavemente. «Esta ya no es tu casa». Miré una última vez esas paredes. El trabajo de Carlos, ahora profanado por las manos de nuestro propio hijo. «No», asentí. «Ya no lo es». Al salir, me detuve en el porche y toqué el dintel de la puerta, tallado a mano por Carlos. Un último adiós a un hogar que nunca volvería a ser mío. En los meses siguientes, mi vida se transformó en una pesadilla legal en Ciudad de México. Declaraciones, audiencias, reuniones con abogados. El caso atrajo la atención de los medios locales. No todos los días hijos de clase media intentan matar a su propia madre por dinero. Roberto y Marcia fueron acusados formalmente de intento de homicidio, conspiración y varios otros crímenes. La evidencia era abrumadora. El dispositivo en el sótano, los meticulosos registros de Roberto, testimonios de vecinos que lo vieron haciendo reformas frecuentes. Lo que más me impactó fueron los correos electrónicos entre Roberto y Marcia, recuperados por la investigación. Mamá está cada vez más débil. El plan está funcionando. Un mes más y todo estará resuelto. ¿Estamos seguros de que nadie sospechará? ¿Y si piden autopsia? Ancianos con problemas cardíacos mueren todo el tiempo. Estoy monitoreando los síntomas. Parecerá natural. Mis propios hijos, discutiendo fríamente mi muerte como si fuera un problema de logística a resolver. La primera vez que los vi en la audiencia preliminar, casi no los reconocí.
Roberto, siempre tan cuidadoso con su apariencia, parecía desaliñado en el mono naranja de la prisión. Marcia, mi niña siempre tan vivaz, estaba pálida y abatida. No me miraron ni una sola vez durante todo el procedimiento. El fiscal me llamó al día siguiente de la audiencia. «Señora Monteiro, tenemos evidencia suficiente para un juicio», explicó. «Pero si confiesan, podemos evitar este proceso largo y doloroso para la señora». ¿Confesarían? Sus abogados están sugiriendo la posibilidad de un acuerdo. Penas reducidas a cambio de una confesión completa. Parte de mí quería que enfrentaran toda la fuerza de la ley, que pagaran por lo que intentaron hacer. Otra parte, la madre que aún existía en mí, a pesar de todo, no soportaba la idea de verlos pudriéndose en prisión por el resto de la vida. ¿Qué tipo de pena reducida?, pregunté finalmente. Roberto obtendría 15 años, con posibilidad de libertad condicional después de 10. Marcia, por tener un papel secundario, 10 años, con posibilidad después de 6. Incluso reducidas, eran penas largas. Roberto tendría casi 60 años cuando saliera. Sus hijos, mis nietos que apenas me conocían, serían adultos. «Necesito pensar», respondí. Esa noche, sentada en el pequeño apartamento de Lucas en Guadalajara, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada e intenté entender cómo habíamos llegado a ese punto. «¿Qué crees que debo hacer?», le pregunté a Lucas, que trabajaba silenciosamente en un proyecto de carpintería en el pequeño mostrador del rincón. Se detuvo, colocó la herramienta sobre la mesa y se volvió hacia mí. «No puedo decirte qué hacer, abuela. Es tu decisión. Pero quiero saber qué piensas», suspiró profundamente. «Parte de mí quiere que paguen por cada minuto de sufrimiento que causaron, por haberte traicionado de la peor manera posible». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Pero otra parte entiende que, al final, todavía son tu familia, y que tal vez, algún día, querrás algún tipo de... no sé si reconciliación es la palabra correcta». Reconciliación. La palabra parecía absurda en el contexto. ¿Cómo reconciliarme con personas que habían calculado fríamente mi muerte? «Creo que quiero verlos», hablé de repente, antes de decidir sobre el acuerdo. Lucas me miró preocupado. «¿Estás segura? Va a ser difícil». «Necesito mirarlos a los ojos. Necesito entender». 2 días después, estaba sentada en una sala fría en la prisión de Tlalpan, esperando. Roberto entró primero, esposado, escoltado por un guardia. Se sentó frente a mí, separados por una mesa de metal. El hijo que yo conocía había desaparecido. En su lugar estaba un hombre abatido, con ojeras profundas y una mirada derrotada. «Mamá», dijo, su voz casi un susurro. «¿Por qué, Roberto?», pregunté directamente. «Quiero escucharlo de ti». Bajó los ojos hacia las esposas. Estábamos perdiendo todo: la casa, los ahorros, el futuro de mis hijos. Entonces decidiste matarme. Yo no vi otra salida. Estaba desesperado. ¿Desesperado hasta el punto de envenenar lentamente a tu propia madre? Roberto no respondió de inmediato. Cuando levantó los ojos, había lágrimas en ellos. Me dije que sería rápido, que no sufrirías, que a tu edad sería solo dormir y no despertar. La frialdad de sus palabras me causó un escalofrío. Incluso ahora intentaba justificar lo injustificable. «Tu padre construyó esa casa para protegernos», dije, mi voz temblando de emoción. «Puso cada ladrillo, instaló cada tubería pensando en nuestra seguridad. Y tú usaste ese mismo trabajo para intentar matarme». «Papá siempre fue tu prioridad», respondió Roberto con amargura repentina. «Tu precioso trabajador manual. Nunca importó cuánto me esforzara, cuánto éxito tuviera. Siempre era el trabajo de él lo que valorabas». «¿Eso justifica lo que hiciste?» «Nada lo justifica», admitió, la rabia desapareciendo tan rápido como surgió. «Yo... lo siento mucho, mamá. Sé que nunca será suficiente, pero lo siento».
Miré a mi hijo y no reconocí al hombre frente a mí. ¿Dónde estaba el niño que acuné en mis brazos? ¿El adolescente que me dio tanto orgullo con sus notas brillantes? ¿El joven prometedor que parecía destinado a grandes logros? Tu abogado mencionó un acuerdo. Hablé finalmente. Sí. ¿Quieres que lo acepte? La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todo, todavía buscaba mi aprobación. Quiero que hagas lo que creas correcto, Roberto. Por primera vez en tu vida. Salí de la prisión sintiéndome extrañamente vacía. La conversación con Marcia había sido igualmente difícil. Lloró más, imploró perdón, habló del tratamiento caro de su esposo, de los hijos pequeños que la necesitaban. En el camino de vuelta, sentada en el auto junto a Lucas, me quedé en silencio por kilómetros. Van a aceptar el acuerdo. Hablé finalmente. ¿Cómo te sientes? No sé. Vacía. Como si una parte de mí hubiera muerto en esa casa. Lucas conducía con cuidado, sus ojos fijos en la carretera hacia Puebla. El abuelo siempre decía que perdonar no es olvidar. Es solo elegir no dejar que el dolor te consuma. No sé si algún día podré perdonar, Lucas. No sé si quiero perdonar. No tienes que decidir eso ahora, abuela. Algunas heridas tardan tiempo, otras nunca sanan completamente. Pasamos el resto del trayecto en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo reflexionaba sobre las elecciones que nos trajeron hasta allí, las pequeñas decisiones, los resentimientos no resueltos, las expectativas no cumplidas que, sumadas a lo largo de décadas, culminaron en esta tragedia familiar. Roberto y Marcia aceptaron el acuerdo la semana siguiente. La confesión formal fue leída en voz alta en el tribunal. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. La premeditación, el cálculo frío, la paciencia con la que planearon mi muerte. Los acusados confiesan haber instalado deliberadamente un sistema de liberación de monóxido de carbono en la residencia de la víctima, programado para liberar el gas en cantidades crecientes durante el periodo nocturno, con el objetivo de causar la muerte de la víctima de forma que pareciera natural, motivados por el deseo de obtener ganancia financiera a través de herencia y seguro de vida. Sentada en el banco delantero, escuché todo con una calma que me sorprendió. Tal vez estaba en shock, tal vez estaba solo demasiado cansada para sentir algo más que una profunda y dolorosa resignación. El juez aceptó el acuerdo. Roberto fue condenado a 15 años, Marcia a 10. Antes de que fueran llevados, el juez preguntó si me gustaría hacer una declaración. Inicialmente negué con la cabeza. Luego, de repente, me levanté. Sí, señoría. Me gustaría decir algo. Me acerqué al micrófono, mis piernas temblando ligeramente. Miré directamente a mis hijos, que mantenían los ojos fijos en el suelo. Mi esposo Carlos dedicó 4 años de su vida a construir nuestra casa. Cada pared, cada piso, cada sistema fue instalado por él, ladrillo a ladrillo, para crear un hogar seguro para nuestra familia. Ese era el legado que quería dejar. Mi voz se quebró momentáneamente. Respiré hondo y continué. Esa casa albergó a nuestra familia durante casi 4 décadas. Fue donde crié a mis hijos, donde celebramos cumpleaños, navidades, graduaciones, donde lloramos pérdidas y celebramos logros. Era un lugar de amor y protección. Miré directamente a Roberto, que finalmente levantó los ojos hacia mí. Ustedes transformaron el trabajo de su padre, su amor, en un arma para matarme. No solo me traicionaron a mí, sino también a su memoria, el legado que él dejó. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Marcia. Roberto permaneció impasible. No sé si algún día podré perdonarlos, no sé si quiero, pero sé que Carlos estaría devastado al ver en lo que se convirtieron sus hijos. Volví a mi lugar junto a Lucas, que me tomó la mano mientras los guardias se llevaban a mis hijos para comenzar sus sentencias. Salimos del tribunal bajo la mirada curiosa de reporteros y curiosos en Puebla. La historia se había difundido.
la anciana casi asesinada por sus propios hijos que querían su herencia. ¿Estás bien?, preguntó Lucas cuando llegamos al auto. No, respondí honestamente. Creo que no estaré bien por mucho tiempo, pero estoy viva, gracias a ti. Él sonrió tristemente y encendió el auto. ¿A dónde vamos ahora, abuela? Miré por la ventana hacia el cielo gris de invierno. Hacia adelante, Lucas. Es el único camino posible. La casa se quedó vacía por meses. No podía volver a vivir allí. Cada habitación estaba contaminada por los recuerdos de lo que casi sucede. Pero tampoco podía deshacerme de ella de inmediato. Era el último vínculo físico con Carlos, con la vida que construimos juntos. Continué en el pequeño apartamento de Lucas. Él insistió en que me quedara el tiempo que fuera necesario, transformando su sofá en cama todas las noches sin jamás quejarse. «Necesitamos hablar de la casa», dijo una mañana, mientras tomábamos café. «No podemos dejarla abandonada para siempre». Tenía razón, por supuesto. Las cuentas seguían llegando. El jardín que Carlos plantó con tanto cariño estaba muriendo sin nadie que lo cuidara. Los vecinos habían comenzado a quejarse. «No puedo imaginar extraños viviendo allí», confesé. «Usando los armarios que Carlos construyó, durmiendo en las habitaciones donde criamos a nuestros hijos». «¿Y si no fueran extraños?», sugirió Lucas cautelosamente. Lo miré confundida. «He estado pensando», continuó. «La habitación donde estaba instalado ese dispositivo puede ser completamente reconstruida. Puedo rehacer el piso, las paredes, todo, hacerla segura de nuevo. ¿Quieres vivir allí?». «No exactamente». Él dudó. «En realidad estaba pensando en nosotros dos. Tú podrías quedarte con la habitación principal, la que era del abuelo. Yo me quedaría con la antigua habitación de invitados». La idea me tomó por sorpresa. Volver a esa casa, incluso con Lucas. «No sé si podría dormir allí de nuevo», admití. «Entiendo. Fue solo una idea». Él sonrió, sin presionar. «De todas formas, necesitamos decidir qué hacer con ella». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del apartamento de Lucas, pensando en la casa que Carlos construyó en Oaxaca, en la forma en que medía 2 veces antes de cortar, en la precisión con la que alineaba cada pieza, en el orgullo en sus ojos cuando mostraba su trabajo. Recordé a Lucas de niño, siguiendo a su abuelo por la casa, observando cada movimiento, haciendo preguntas interminables que Carlos respondía con paciencia infinita. «Abuelo, ¿por qué estás lijando la madera de nuevo? Ya está lisa». «Porque el buen trabajo exige paciencia, Lucas. La perfección no llega al primer intento». Por la mañana, cuando Lucas se preparaba para ir a trabajar, tomé mi decisión. «Vamos a reformar la casa», anuncié. Se detuvo a mitad de ponerse la chaqueta. «¿Estás segura?». «No para que yo viva allí, al menos no por ahora, pero no puedo dejar que el trabajo de tu abuelo se pierda, y no quiero que extraños vivan allí». Lucas sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que no veía desde hacía meses. «Puedo empezar este fin de semana», dijo. «Podemos empezar», corregí. «No seré solo una espectadora esta vez». Comenzamos por la habitación donde el dispositivo había sido instalado. Lucas arrancó todo el piso, revelando el espacio donde Roberto había colocado el mecanismo mortal. Juntos limpiamos todo, quitamos cualquier rastro de lo que había sucedido allí. Trabajábamos los fines de semana y algunas noches después del trabajo de Lucas. Él me enseñó a lijar madera, a medir con precisión, a cortar siguiendo la línea. «El abuelo estaría orgulloso de ti», dijo una noche, observándome aplicar barniz en un nuevo estante. «Tienes manos firmes». Siempre pensé que no tenía talento para esto. Carlos intentó enseñarme, pero yo estaba demasiado ocupada con los niños, con mi trabajo como maestra. Nunca es tarde para aprender. A medida que restaurábamos la casa, también restaurábamos algo en nosotros mismos. El dolor no desapareció. Dudo que algún día desaparezca completamente, pero se transformó en algo más manejable.
El trabajo manual tenía un efecto terapéutico que ninguna sesión con psicólogos había logrado proporcionar. Un día, encontramos una caja escondida detrás de una pared falsa en la oficina. Dentro había cuadernos antiguos de Carlos, dibujos detallados de la casa, notas sobre cada etapa de la construcción, incluso un diario donde registraba sus pensamientos. Sentados en el suelo polvoriento, Lucas y yo pasamos horas leyendo esas páginas. La caligrafía cuidadosa de Carlos, los bocetos precisos, las reflexiones sobre lo que significaba construir un hogar para su familia. Hoy terminé la habitación de Roberto, decía una entrada. Él no demuestra interés por lo que hago, pero espero que algún día comprenda que cada clavo, cada tabla, es una expresión de mi amor por él, que esta habitación lo proteja y albergue sus sueños. Las lágrimas llegaron sin aviso. Lucas puso su brazo alrededor de mis hombros y lloramos juntos por primera vez desde que todo sucedió. Lloramos por lo que perdimos, por lo que pudo haber sido, por la traición que desgarró a nuestra familia. Pero también lloramos por alivio, por seguir vivos, por haber encontrado un camino a través de la oscuridad. Después de 3 meses de trabajo constante, la casa estaba irreconocible. La habitación donde Roberto había instalado el dispositivo mortal ahora era una oficina luminosa. Las paredes habían sido pintadas en colores vibrantes, elegidos por Lucas para alejar las sombras, como él decía. Los sistemas de ventilación fueron completamente rehechos, siguiendo los planos originales de Carlos que encontramos en sus cuadernos. Lucas instaló detectores de monóxido de carbono de última generación en todas las habitaciones, probándolos obsesivamente. Un sábado, mientras pintábamos la sala de estar, Lucas hizo una pausa y me miró con seriedad. «Abuela, hay una cosa que he querido contarte». Dejé el pincel a un lado, notando la tensión en su voz. «¿Qué pasó?» «Conocí a alguien. Una diseñadora de interiores que trabaja en un proyecto conmigo. Se llama Elena». Sonreí, genuinamente feliz por él. «Eso es maravilloso, Lucas. Quiere conocerte. De hecho, tuvo una idea para esta casa que le gustaría compartir contigo». Algunos días después, Elena vino a cenar con nosotros al apartamento de Lucas en Oaxaca. Era una mujer de sonrisa fácil y ojos inteligentes, que claramente adoraba a mi nieto. «Señora Monteiro», dijo después de la cena. Lucas me contó la historia de su casa. ¿Lo que pasó allí? Miré a Lucas, que asintió alentadoramente. «Trabajo con espacios traumatizados», continuó Elena. «Lugares donde sucedieron cosas terribles. Creo que los espacios pueden sanarse, al igual que las personas». «¿Y cómo haces eso?», pregunté intrigada. «Transformándolos por completo, dándoles un nuevo propósito, uno que honre lo que sucedió, pero no permita que la tragedia defina el espacio para siempre». Sacó un portafolio de su bolso y lo abrió en la mesa de la cocina. «Estos son algunos de mis proyectos. Una casa donde ocurrió un asesinato, transformada en un centro comunitario. Un apartamento donde una familia entera murió en un incendio. Ahora un estudio de arte para niños en riesgo». Las fotos mostraban espacios luminosos, acogedores, llenos de vida. Nada en ellos sugería las tragedias que habían ocurrido allí. «Lucas mencionó que usted fue maestra», dijo. «Por 35 años, escuela primaria. ¿Y si transformáramos su casa en un espacio educativo en Cancún? Un lugar donde los niños pudieran aprender carpintería, arte, música, un memorial vivo para su esposo, no para lo que sus hijos intentaron hacer». La idea me golpeó con una fuerza inesperada. Carlos siempre había hablado de enseñar carpintería a los niños del barrio cuando se jubilara. Nunca tuvo la oportunidad. El infarto se lo llevó antes. «Una escuela de artes manuales», murmuré. A Carlos le habría encantado eso. Lucas me dijo que su esposo creía en el valor del trabajo bien hecho, en la dignidad del trabajo manual, continuó Elena. «Imagino un espacio que honre ese legado». Miré a Lucas, que observaba a Elena con admiración evidente. «¿Ya sabías esto?», le pregunté. «Hablamos de algunas posibilidades», admitió.
Pero la decisión es tuya, abuela. Es tu casa. Es la casa que Carlos construyó, corregí suavemente. Y creo que él aprobaría esta idea. En las semanas siguientes trabajamos con renovada energía. La casa no solo sería restaurada, sería transformada. Elena trajo sus conocimientos de diseño, creando espacios funcionales para talleres, aulas, áreas de convivencia. Lucas lideró la parte constructiva, siguiendo fielmente los principios que aprendió de su abuelo. Contrató a algunos amigos carpinteros para ayudar con los trabajos más pesados, pero insistió en hacer personalmente todas las piezas que requerían mayor precisión. En cuanto a mí, descubrí un talento inesperado para la organización del proyecto, para asegurar que la visión de Carlos estuviera presente en cada detalle. En un día particularmente agotador, me senté en el porche recién construido, observando la puesta de sol. Lucas y Elena trabajaban adentro, sus voces y risas ocasionales llegando hasta mí. Por primera vez en meses, sentí paz, no la ausencia de dolor. Esa todavía estaba allí, probablemente siempre lo estaría. Sino una sensación de que algo bueno podría surgir incluso de las peores traiciones. Que el legado de Carlos no sería el intento de asesinato, sino este nuevo propósito para la casa que él construyó. La Escuela de Artes Manuales, Carlos Monteiro, fue inaugurada 6 meses después en Cancún. Conseguimos financiamiento del ayuntamiento y donaciones de empresas locales. Lucas sería el profesor principal de carpintería. Elena se encargaría de las clases de diseño. Yo, a pesar de estar jubilada, volvería a enseñar, no matemáticas o español como antes, sino a coordinar proyectos integrados que unirían arte y conocimiento práctico. El día de la inauguración miré alrededor a lo que habíamos logrado. La casa estaba irreconocible y, al mismo tiempo, más fiel a la visión original de Carlos que nunca. ¿Qué te parece?, preguntó Lucas, deteniéndose a mi lado mientras observábamos a los niños del barrio explorando curiosamente las nuevas salas. Creo que transformamos un intento de muerte en una celebración de vida, respondí. Y esa es la mayor victoria que podríamos tener. Pasó un año. La escuela prosperaba, con lista de espera para todos los grupos. Lucas y Elena estaban prometidos, planeando una boda sencilla en el jardín que habíamos reconstruido en la parte trasera de la casa. Yo vivía ahora en un pequeño apartamento cerca de la escuela, a pocos minutos a pie. No pude volver a dormir en la casa. Algunos recuerdos son demasiado difíciles de superar, pero pasaba mis días allí, enseñando, coordinando, observando con satisfacción cómo los niños aprendían a crear con sus propias manos. Una mañana de otoño, mientras organizaba materiales para la clase de la tarde, la secretaria de la escuela me buscó con expresión preocupada. «Doña Elisa, hay una carta para usted, del sistema penitenciario». Mi corazón se aceleró. En todo ese tiempo no había tenido ningún contacto con Roberto o Marcia. No respondía a las cartas que intentaron enviar en los primeros meses. Le pedí al abogado que se encargara de cualquier asunto legal que surgiera. Con manos ligeramente temblorosas, abrí el sobre oficial. Era una notificación. Roberto había solicitado una visita. El sistema penitenciario quería saber si yo aceptaría. ¿Algún problema, abuela? Lucas entró en la sala, sus manos aún sucias de aserrín de su última clase. Roberto quiere verme. Lucas se puso tenso de inmediato. No tienes que ir. Lo sé. Después de todo lo que hizo, lo sé, Lucas. Nos quedamos en silencio por un momento. Por la ventana podíamos ver a los niños jugando en el jardín durante el recreo. Creo que tengo que ir, respondí lentamente. No por él, sino por mí. Lucas frunció el ceño preocupado. ¿Quieres que vaya contigo? No. Esto es algo que tengo que hacer sola. Una semana después, estaba sentada en una sala de visitas de la prisión en las afueras de Ciudad Juárez, esperando. Mi corazón latía fuerte y tuve que controlar la respiración para calmarme. La puerta se abrió y Roberto entró, escoltado por un guardia. Parecía más viejo,
más delgado, el cabello cortado muy corto. El uniforme de prisión colgaba de su cuerpo como si fuera demasiado grande. Se sentó frente a mí, separados por una mesa de metal. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. «Gracias por venir», dijo finalmente, la voz ronca, como si no se usara con frecuencia. «¿Por qué querías verme, Roberto?» Se movió nerviosamente con las esposas. «Me enteré de la escuela. Está en los periódicos locales. La transformación de la casa, lo que hicieron. Es impresionante». No respondí. No había venido hasta allí para escuchar elogios vacíos. «A papá le habría gustado», continuó. «Era el tipo de cosa que él siempre quiso hacer». Sí, lo era. Otro silencio. Roberto parecía luchar con las palabras. «Estoy en terapia aquí, parte del programa de rehabilitación. Eso es bueno. He estado pensando mucho, sobre lo que hice, sobre por qué». Me miró directamente por primera vez. «No fue solo por el dinero, mamá. Creo que lo sabes». ¿Qué más podría ser entonces? Rabia, resentimiento, contra papá, contra ti, contra la vida que ustedes valoraban y que yo siempre desprecié. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba tal autoconocimiento. Siempre me sentí inferior cerca de él, continuó Roberto. No importaban mis notas, mi título, mi empleo. A sus ojos nunca sería tan bueno como un hombre que trabajaba con las manos. Tu padre estaba orgulloso de ti, Roberto, a su manera. Tal vez. Pero yo nunca lo sentí, y transformé ese resentimiento en algo monstruoso. Respiró hondo antes de continuar. Cuando comencé a perderlo todo, el empleo, la casa, el estatus que yo había construido, fue como si algo se rompiera dentro de mí. Como si todo lo que había hecho para demostrar mi valía hubiera sido en vano. ¿Y eso justifica intentar matarme? No, nada lo justifica. Su voz tembló. No estoy buscando justificaciones o perdón, mamá. Solo entendimiento. Para mí mismo, tal vez más que para ti. Estudié su rostro, buscando al hijo que había criado. En algún lugar, detrás de esos ojos cansados, había rastros del niño que una vez amé incondicionalmente. ¿Los hijos de Kelly están bien?, pregunté, sorprendiéndonos a ambos con la pregunta. Sí, están con su madre. Ella tiene permiso para verlos una vez al mes. ¿Y Paul, el esposo de Marcia? Falleció el año pasado, complicaciones renales. Otro silencio, más pesado esta vez. ¿Por qué la escuela, mamá? ¿Por qué transformar la casa así? Pensé la respuesta por un momento. Porque no podíamos dejar que lo que tú y Marcia hicieron fuera la última palabra sobre esa casa. Fue construida con amor, para proteger y nutrir. Eso era lo que necesitábamos restaurar. Lucas está involucrado por lo que leí. Sí, es el profesor principal de carpintería. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Roberto. Como papá, se convirtió en lo que yo nunca pude ser. Él encontró su propio camino, Roberto, al igual que tú encontraste el tuyo. Roberto bajó la cabeza, derrotado por la simple verdad de mis palabras. Nunca saldré de aquí, ¿verdad? Incluso con la posibilidad de condicional. No lo sé. Eso dependerá de muchas cosas. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? La pregunta flotó entre nosotros, pesada, inevitable. Durante mucho tiempo pensé que la respuesta sería un rotundo no, que algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas. Pero sentada allí, mirando al hombre roto frente a mí, me di cuenta de una verdad más compleja. El perdón no es algo que yo pueda simplemente decidir dar, Roberto. Es un proceso, un camino. Estoy intentando recorrerlo, no por ti, sino por mí. Él asintió lentamente. Es más de lo que merezco. No se trata de lo que mereces, se trata de lo que yo necesito para seguir viviendo. Nos quedamos en silencio de nuevo, cada uno absorbiendo el peso de esa conversación. Finalmente me levanté. Tengo que irme. Tengo una clase que dar esta tarde. Roberto también se levantó, torpemente debido a las esposas. Gracias por venir, mamá. Yo no lo esperaba.
Yo tampoco, admití. Me di la vuelta para salir, luego me detuve en la puerta. Carlos solía decir que construir algo es fácil comparado con arreglar lo que se ha roto, pero que el arreglo, cuando está bien hecho, a menudo hace que la pieza sea más fuerte de lo que era antes. Roberto no respondió, pero vi en sus ojos que había entendido. No era una promesa de reconciliación, solo el reconocimiento de una posibilidad distante. Salí de la prisión sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso que no sabía que estaba cargando finalmente estuviera comenzando a aliviarse. No completamente eliminado. Dudo que algún día lo sea, pero hecho más soportable. En el camino de vuelta a la escuela en Cancún, me detuve en el cementerio donde Carlos estaba enterrado. No era un desvío planeado, pero sentí la necesidad de estar allí después del encuentro con Roberto. La tumba era sencilla, como Carlos habría querido. Una piedra de granito con su nombre, fechas y la inscripción que yo había elegido. Construyó con amor, vivió con integridad. Estarías orgulloso de la escuela, Carlos. Hablé en voz alta, sentándome en el banco cercano. Niños aprendiendo a trabajar con las manos, a crear cosas bellas y útiles. Exactamente como siempre quisiste. El viento agitó suavemente las flores que había traído la semana anterior. No sé si algún día entenderé completamente lo que pasó con nuestros hijos, lo que los llevó a hacer lo que hicieron. Tal vez algunas cosas no están hechas para ser entendidas, solo aceptadas. Una hoja cayó lentamente, posándose sobre la lápida. Pero estamos reconstruyendo, Carlos. No lo mismo que teníamos antes. Eso se fue para siempre. Algo nuevo. Algo que tal vez sea incluso más significativo. Volví a la escuela a tiempo para mi clase de la tarde. Un grupo de niños me esperaba, ansiosos por el proyecto del día. Pequeñas cajas de madera para guardar tesoros, como Carlos me había enseñado a hacer décadas atrás. Mientras explicaba cada paso, mostrando cómo medir 2 veces antes de cortar, cómo lijar con paciencia, cómo encajar las piezas con precisión, sentí una presencia familiar a mi lado. No de forma sobrenatural, sino en los recuerdos vivos que llenaban ese espacio. Carlos estaría allí, lo sabía, en las manos torpes pero entusiastas de los niños, en el olor a madera recién cortada, en el sonido de herramientas sobre el mostrador, y de alguna manera esa certeza era suficiente. El autobús escolar se detuvo frente a la escuela una mañana de primavera, 2 años después de la inauguración. 30 niños bajaron, guiados por maestras sonrientes. Una excursión de una escuela pública del otro lado de Playa del Carmen. Lucas los recibió en el portón, ya usando su delantal de trabajo. «Bienvenidos a la Escuela de Artes Manuales Carlos Monteiro», dijo, su sonrisa contagiando a los niños. «Hoy van a aprender a construir algo con sus propias manos». Observé desde la ventana de mi oficina mientras él conducía al grupo al cobertizo de carpintería en la parte trasera. Elena se unió a ellos, cargando cajas de materiales coloridos. Nuestra pequeña escuela había crecido más allá de las expectativas. Lo que comenzó como un proyecto de sanación personal se convirtió en un centro educativo reconocido en la ciudad. Ofrecíamos clases gratuitas para escuelas públicas y becas para niños de familias de bajos recursos. El financiamiento venía de donaciones, asociaciones con empresas locales y de las mensualidades de los grupos regulares. La casa que Carlos construyó, que casi se convirtió en mi tumba, ahora era un lugar de creación y aprendizaje. Volví mi atención a los papeles en mi escritorio. Una carta de la prisión. Marcia sería liberada en condicional el próximo mes. Su abogado preguntaba si yo tendría objeciones. No las tenía. Después de la visita a Roberto, algo había cambiado en mí. No un perdón completo, tal vez, sino una forma de aceptación. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. «Doña Elisa, hay un hombre aquí en la recepción que quiere hablar con usted. Dice que es de la prensa». Suspiré. Desde que nuestra escuela ganó un premio estatal de educación alternativa, los periodistas aparecían con frecuencia. «Lo recibiré», respondí.
El hombre que esperaba en la recepción no parecía un periodista típico. Más viejo, cabello canoso, ropa sencilla. «¿Señora Monteiro?», preguntó, extendiendo la mano. «Soy Antonio Vargas. Trabajé con su esposo en la construcción hace muchos años». Sorprendida, le estreché la mano. «¿Conoció a Carlos?». «Por casi 2 décadas. Éramos amigos, además de colegas». Lo invité a mi oficina, intrigada. Carlos hablaba poco de sus colegas de trabajo. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Vargas?». Sacó un sobre de cuero gastado de su bolso. «Encontré algo que creo que deberían tener». Estaba organizando cosas viejas en mi sótano y encontré estos dibujos que Carlos hizo. Abrió el sobre y sacó hojas amarillentas de papel. Planos, bocetos, notas detalladas. Esto es el proyecto original para una escuela de carpintería que él quería construir cuando se jubilara, completó Vargas. Carlos hablaba mucho de eso. Era su sueño. Mis manos temblaron al tocar los papeles. La caligrafía familiar, los dibujos precisos, fechados en 1998, casi 20 años antes de su muerte. «Nunca me mostró estos planos», murmuré. Carlos era reservado sobre sus sueños. Decía que no quería crear expectativas hasta estar seguro de que podría realizarlos. Estudié los dibujos. El proyecto era sorprendentemente similar al que habíamos implementado, aunque lo habíamos hecho todo sin conocer estos planos. «¿Cómo supo de nuestra escuela?», pregunté. Vi el reportaje en el periódico. Reconocí la casa de inmediato. Carlos mostró fotos de ella tantas veces, orgulloso de cada detalle. «¿Y usted guardó estos dibujos todo este tiempo?». Carlos me dio copias para opinión profesional. Luego, bueno, la vida pasa. Nos distanciamos, como sucede a veces. Cuando supe de su muerte, ya había pasado casi 1 año. Hizo una pausa, mirando por la ventana a los niños que ahora jugaban en el jardín. Cuando vi lo que hicieron con la casa, transformándola exactamente en el tipo de escuela que él soñaba construir, parece que, de alguna manera, su sueño encontró un camino para realizarse. Llamé a Lucas, que vino rápidamente del cobertizo, aún con aserrín en el cabello. «Lucas, él es Antonio Vargas, un amigo de tu abuelo. Trajo algo que necesitas ver». Cuando Lucas vio los dibujos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pasó los dedos por las líneas dibujadas por Carlos, como si pudiera conectarse con su abuelo a través de ese toque. «Esto es increíble», susurró. «Es casi exactamente lo que construimos». «Sin que nunca hubiéramos visto estos planos», completó Lucas, admirado. «Es como si de alguna manera, como si él los estuviera guiando», sugirió Vargas con una sonrisa amable. No era una explicación sobrenatural lo que buscaba, pero la coincidencia era demasiado poderosa para ser ignorada. De alguna manera, sin conocer los planos de Carlos, habíamos construido su sueño. ¿Hablaba mucho de este proyecto?, le pregunté a Vargas. Constantemente. Era su gran ambición para la jubilación. Un lugar donde los niños pudieran aprender habilidades prácticas que no se enseñan en las escuelas comunes, donde pudieran descubrir el valor de crear algo con sus propias manos. Lucas pasó los dibujos a Elena, que se había unido a nosotros, atraída por el murmullo. «Esto es extraordinario», comentó estudiando los dibujos. «Las salas están dispuestas casi exactamente como diseñamos, sin haber visto esto nunca». Vargas se quedó a almorzar. Compartió historias sobre Carlos que yo nunca había oído. Aventuras en obras, proyectos desafiantes, momentos de camaradería. «Carlos hablaba mucho de usted y de los niños», mencionó mientras tomábamos café después de la comida. Estaba tan orgulloso cuando Roberto entró a la Facultad de Ingeniería. Intercambié una mirada con Lucas. El nombre de Roberto rara vez se mencionaba en la escuela. Tenía grandes esperanzas para Roberto, continué, cautelosa. Quería que siguiera sus propios sueños, incluso si eran diferentes a los de él. Sí, lo mencionó varias veces. Decía que, en el fondo, la ingeniería y la carpintería no eran tan diferentes.
Ambas eran formas de construir, de crear. Esas palabras se quedaron conmigo después de que Vargas se despidió, prometiendo volver para una visita más larga, tal vez incluso ofrecer un taller especial para los alumnos. Esa noche, sentada en el balcón de mi apartamento en Playa del Carmen, reflexioné sobre el pasado y el presente que estábamos construyendo. Los dibujos de Carlos, ahora enmarcados y colgados en mi oficina de la escuela, parecían un vínculo tangible entre lo que se perdió y lo que se había recuperado. Una semana después de la visita de Vargas, recibí una llamada telefónica inesperada. «Señora Monteiro, le llamamos del hospital penitenciario. Su hijo Roberto sufrió un ataque cardíaco. Está estable ahora, pero pidió hablar con usted». Mi corazón se disparó. A pesar de todo lo que había sucedido, la idea de Roberto enfermo, solo en una cama de hospital de prisión, despertó en mí un instinto maternal que pensé que había muerto. «Dígale que iré mañana», respondí después de un breve silencio. Lucas insistió en acompañarme hasta el hospital en las afueras de Ciudad Juárez, aunque accedió a esperar afuera. La seguridad era rigurosa. Pases por detectores de metal, cacheo, escolta hasta el ala médica. Roberto estaba pálido, conectado a monitores cardíacos. Parecía envejecido más allá de sus años, el cabello ahora más canoso que oscuro. Abrió los ojos cuando entré, una expresión de sorpresa y alivio cruzando su rostro. «Mamá, ¿viniste?» «Claro que vine», respondí, sentándome en la silla junto a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Como alguien que casi muere». Irónicamente apropiado, ¿no crees? Incluso enfermo, su tendencia al sarcasmo persistía. ¿Qué dijeron los médicos? Obstrucción coronaria, hereditaria probablemente, como papá. La mención a Carlos flotó entre nosotros, cargada de significados no expresados. ¿Pueden tratarlo?, pregunté. Ya lo hicieron. Angioplastia. Tengo stents ahora. Hice una pausa. El médico dijo que tuve suerte. Si hubiera pasado durante la noche, probablemente no habría sobrevivido. La fragilidad de la vida humana nunca me pareció tan evidente como en ese momento. Roberto, que había planeado tan metódicamente mi muerte, casi pierde su propia vida por el mismo mal que se llevó a su padre. Vi en los periódicos lo de la escuela, comentó después de un largo silencio. Parece impresionante. Es un buen lugar, respondí simplemente. Estamos haciendo un buen trabajo allí. Lucas está involucrado, por lo que leí. Sí, es el profesor principal de carpintería. Roberto miró al techo, evitando mi mirada. Papá lo habría aprobado. Él siempre quiso hacer algo así. Lo sabemos. Un amigo suyo apareció recientemente con los dibujos originales que Carlos había hecho para una escuela de carpintería. Sorprendentemente similar a lo que creamos, sin haber visto nunca los planos. Roberto giró su rostro hacia mí, genuinamente sorprendido. Nunca me habló de eso. Había muchas cosas que ustedes no compartían. Sí, un suspiro profundo. Tantas cosas no dichas, tantas oportunidades perdidas. Nos quedamos en silencio de nuevo. El monitor cardíaco marcaba latidos regulares, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida que había estado dispuesto a quitar. El ataque cardíaco me hizo pensar, dijo finalmente, sobre papá, sobre ti, sobre lo que hice. ¿Y qué pensaste? Que tal vez él tenía razón todo el tiempo, sobre lo que realmente importa, sobre construir algo duradero, no solo ganar dinero y estatus. Sus palabras sonaban genuinas, sin el tono calculador del que había aprendido a desconfiar. ¿Sabes qué es lo gracioso?, continuó. Aquí en prisión he estado participando en un programa de carpintería. Irónicamente, es la única cosa que me mantiene cuerdo. ¿Tú? ¿En un programa de carpintería? Una sonrisa débil apareció en su rostro. Empecé como terapia ocupacional, pero descubrí que me gusta. Hay algo en este trabajo, la precisión, la paciencia necesaria, ver algo tomar forma bajo tus manos. Tu padre solía decir lo mismo. Sé que es demasiado tarde para muchas cosas.
dijo Roberto, su voz bajando a casi un susurro. No espero perdón, no lo merezco, pero quería que supieras que finalmente entiendo un poco de lo que él intentó enseñarme todos esos años. Miré a mi hijo, este extraño familiar que había intentado matarme y que ahora hablaba con una sinceridad que no escuchaba de él desde que era niño. Había una vulnerabilidad en sus ojos que me recordó a cuando tenía 7 años y venía a mi cama durante las tormentas, asustado por los truenos. Nunca es demasiado tarde para entender, respondí finalmente, aunque sea demasiado tarde para arreglar. ¿Crees que él me perdonaría? Papá, quiero decir. La pregunta me tomó por sorpresa. No por su contenido, sino por la vulnerabilidad genuina con la que fue hecha. Carlos era un hombre que creía en las segundas oportunidades. Respondí cuidadosamente. Valoraba la capacidad de aprender de los errores, de reconstruir lo que se había roto. ¿Y tú, mamá? ¿Tú algún día podrás perdonarme? La pregunta que siempre supe que vendría, eventualmente. La pregunta para la que yo todavía no tenía una respuesta definitiva. Estoy intentando, Roberto. No por ti, sino por mí misma. El odio y el rencor son pesos demasiado grandes para cargar hasta el final de la vida. Él asintió, aceptando lo máximo que yo podía ofrecer en ese momento. Marcia sale en condicional el próximo mes, comenté, cambiando ligeramente el tema. Lo sé. Bueno, no estamos exactamente en contacto. Las cosas se pusieron difíciles después de que Paul murió. ¿Tiene a dónde ir? Su hija mayor la aceptará, por lo que entendí. Nos quedamos en silencio de nuevo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol de la tarde comenzaba a bajar, arrojando sombras largas a través de la ventana enrejada. Tengo que irme, hablé, levantándome. Hay una clase que necesito preparar para mañana. Gracias por venir, dijo Roberto, su voz débil. Significó mucho. En la puerta me detuve y me di la vuelta. Cuídate, Roberto. Sigue las indicaciones médicas. Lo haré. Salí sintiéndome extrañamente ligera. Como si algo que había estado atrapado dentro de mí durante años finalmente estuviera comenzando a soltarse. No un perdón completo, tal vez. Eso todavía parecía demasiado distante. Pero un pequeño paso hacia alguna forma de paz. Lucas me esperaba en el estacionamiento, preocupado. ¿Cómo fue?, preguntó, abriendo la puerta del auto para mí. Sorprendentemente, bien. Entré en el auto pensativa. Tuvo un ataque cardíaco como tu abuelo. ¿Está en peligro? No de inmediato. Le hicieron una angioplastia. Lucas condujo en silencio por unos minutos antes de preguntar. Habló de... ya sabes. No directamente, pero parecía genuinamente arrepentido. ¿Le crees? Miré por la ventana hacia la ciudad que pasaba, reflexionando. Creo que sí, lo que no significa que confío en él, o que algún día volveré a confiar. Lucas asintió, comprendiendo la complejidad de lo que yo estaba sintiendo. Mencionó que está participando en un programa de carpintería en la prisión, comenté, casi riendo de la ironía. Dijo que es lo único que lo mantiene cuerdo. Lucas me miró sorprendido. Luego volvió sus ojos a la carretera. El abuelo se estaría riendo de eso, dijo finalmente. O tal vez no, respondí. Tal vez solo estaría aliviado de que Roberto finalmente entendiera lo que él intentó enseñar durante todos esos años. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron. La escuela prosperaba, creciendo más allá del espacio de la casa original. Adquirimos el terreno vecino, y Lucas lideró la construcción de un nuevo cobertizo para talleres avanzados. Elena y Lucas se casaron en una ceremonia sencilla en el jardín de la escuela en Cancún, rodeados de amigos, alumnos y sus familias. Los observé intercambiar votos bajo el gran roble que Carlos había plantado cuando compramos la casa. Prometo construir nuestro futuro con el mismo cuidado y dedicación que aprendí de mi abuelo, dijo Lucas, su voz fuerte y clara, midiendo 2 veces, cortando una y asegurando que cada pieza encaje perfectamente.
Elena, radiante en un vestido sencillo que ella misma había creado, respondió: «Y yo prometo traer color y diseño a nuestra vida juntos, transformando el espacio que construiremos en un verdadero hogar». Sentada en la primera fila, sequé lágrimas silenciosas. Carlos debería estar allí, pensé. Debería ver al hombre en que se convirtió su nieto, la escuela que su sueño inspiró, la vida que continuaba floreciendo a pesar de todo. Después de la ceremonia, durante la pequeña recepción, noté una figura dudosa en la entrada del jardín. Marcia, más delgada y con el cabello completamente canoso, miraba incierta la celebración. Me acerqué a ella, sorprendiéndome a mí misma por la falta de amargura que sentía. «Viniste», dije simplemente. «No sabía si sería bienvenida», respondió nerviosa. «Puedo irme si lo prefieres». «¿Lucas te invitó?» «Sí. Envió una invitación a mi dirección. Me sorprendió. Miré a mi nieto que bailaba con Elena en el centro del jardín. Él había mencionado que estaba pensando en invitar a Marcia, pero no confirmó su decisión. Otro ejemplo de la generosidad de espíritu que había heredado de Carlos. «Eres bienvenida aquí hoy», hablé finalmente. «Este es un día de celebración, no de rencores». Marcia parecía frágil en su vestido sencillo, sus manos arrugadas sosteniendo firmemente un pequeño bolso. La prisión había dejado marcas profundas en ella. «La escuela es increíble», comentó mirando alrededor. «Leí sobre ella en los periódicos. Están haciendo un trabajo maravilloso». «Gracias». Nos quedamos una al lado de la otra observando la celebración. No había necesidad de palabras. ¿Qué podríamos posiblemente decirnos la una a la otra después de todo lo que había pasado? Lucas notó la presencia de Marcia y se acercó a nosotros, Elena a su lado. «Tía Marcia», dijo, extendiendo la mano. «Gracias por venir». «Felicidades», respondió ella, estrechando su mano y luego la de Elena. «Hacen una pareja hermosa». «¿Conociste nuestra escuela?», preguntó Elena con la amabilidad que la caracterizaba. «Solo lo que leí en los periódicos». «Te la mostraré después de la recepción», ofreció Lucas, sorprendiéndome de nuevo. «Si tienes tiempo». «Yo... me encantaría», respondió Marcia, visiblemente emocionada. Me alejé, dejándolos conversando. Necesitaba un momento a solas para procesar lo que estaba sucediendo. Encontré un banco tranquilo bajo un árbol y me senté, observando la celebración desde lejos. Alguien se acercó. Antonio Vargas, el antiguo amigo de Carlos, ahora un visitante frecuente de la escuela y ocasionalmente un instructor invitado. «¿Puedo unirme a usted?», preguntó. «Claro». Se sentó, una copa de champán en la mano. «Una hermosa pareja», comentó, observando a Lucas y Elena que ahora conversaban animadamente con un grupo de amigos. «Carlos estaría orgulloso». «Sí, lo estaría». «¿Esa es su hija?», preguntó, notando a Marcia que permanecía apartada, claramente incómoda. «Sí». No ofrecí más explicaciones, y Vargas fue lo suficientemente sensible como para no preguntar. Todos en Cancún conocían la historia. Había sido noticia de primera plana durante semanas. «¿Sabe lo que Carlos decía sobre las familias?», comentó después de un momento de silencio contemplativo. «¿Qué?». «Que son como casas. Tienes que construirlas con una base sólida, pero incluso las mejores estructuras a veces desarrollan grietas. Lo importante no es evitar las grietas, eso es imposible, sino saber cómo repararlas cuando aparecen». Lo miré, sorprendida por la perspicacia de la observación. ¿Carlos decía eso? Muchas veces, especialmente cuando enfrentaba dificultades con sus hijos. Desvié la mirada hacia Marcia de nuevo. Ahora estaba conversando con una de las maestras de la escuela, todavía visiblemente tensa, pero haciendo un esfuerzo. «Algunas grietas son demasiado grandes para ser reparadas», comenté. «Tal vez». Pero Carlos también decía que siempre hay materiales nuevos, técnicas nuevas, que a veces no arreglas algo para que quede exactamente como era antes. Lo reconstruyes para que sea algo nuevo,
algo diferente, pero aún funcional. Las palabras resonaron profundamente en mí. No se trataba de restaurar lo que se había perdido, esa familia que existía antes de la traición. Se trataba de construir algo nuevo a partir de los escombros, algo que reconociera el pasado sin ser definido por él. Algunos meses después de la boda, Elena anunció que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría que no creía posible sentir de nuevo. Un nuevo comienzo, una nueva generación libre del peso del pasado. ¿Será niño o niña?, pregunté durante una cena en mi apartamento. No queremos saber todavía, respondió Lucas, sosteniendo la mano de Elena. Preferimos la sorpresa. ¿Ya pensaron en nombres?, pregunté. Elena y Lucas intercambiaron miradas cómplices. Si es niña, estamos pensando en Elisa, respondió Elena, sonriéndome. Las lágrimas vinieron de inmediato, imposibles de contener. ¿Y si es niño?, pregunté cuando recuperé la voz. Carlos, respondió Lucas simplemente. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi apartamento, pensando en círculos y renacimientos, en cómo la vida continúa, incluso después de las peores traiciones, en cómo el amor persiste, encontrando nuevos canales cuando los antiguos están bloqueados. Tomé el teléfono e hice una llamada que había pospuesto por meses. Centro de detención. ¿En qué puedo ayudar? Me gustaría agendar una visita a Roberto Monteiro, por favor. A la semana siguiente, me senté de nuevo en la sala de visitas de la prisión en Ciudad Juárez. Roberto parecía mejor que en mi última visita. Había recuperado algo de peso y su color estaba más saludable. Mamá, no esperaba verte tan pronto. Tengo noticias, respondí, directa al grano. Lucas y Elena están esperando un bebé. Su rostro se iluminó genuinamente. Eso es maravilloso. ¿Cuándo? Primavera del próximo año. Principios de abril, probablemente. Un bebé, repitió, como si saboreara la palabra. Técnicamente seré un abuelo. No corregí la vacilación. Legalmente, él todavía era el padre de Lucas, a pesar de todo. Biológicamente, sería abuelo del niño. Pero qué papel realmente tendría en la vida de este nuevo ser era una cuestión mucho más compleja. Si es niño, lo llamarán Carlos, le conté. Roberto se quedó en silencio por un momento, sus ojos suavizándose. ¿Y si es niña? Elisa. Él sonrió, una sonrisa genuina y sin reservas. Nombres perfectos. Conversamos por casi una hora. Por primera vez en años, hablamos no sobre el pasado, sobre lo que se había perdido o destruido, sino sobre el futuro, sobre posibilidades, sobre esperanza. Cuando me levanté para irme, Roberto dijo, «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿crees que algún día podré conocer a mi nieto o nieta, aunque sea solo a través de fotos?» La pregunta era demasiado compleja para ser respondida en ese momento. No puedo prometer eso, Roberto. No depende solo de mí. Lucas y Elena tendrán la última palabra sobre quién formará parte de la vida de su hijo. Él asintió, aceptando la respuesta. Entiendo, y lo respeto. En la puerta me di la vuelta una última vez. Pero hablaré con ellos. Es todo lo que puedo prometer ahora. El alivio y la gratitud en sus ojos eran palpables. En el camino de vuelta, reflexioné sobre círculos de dolor y sanación, sobre cómo las familias pueden ser destrozadas y tal vez, solo tal vez, reconstruidas de formas diferentes, más sabias. No como eran antes, sino como algo nuevo, forjado en las duras lecciones del pasado. La primavera llegó, trayendo consigo a Carlos Roberto Monteiro Silva, 8 libras y 2 centímetros de pura promesa. Con su cabello oscuro y ojos curiosos, parecía absorber el mundo con una intensidad que me recordaba tanto a Lucas como al abuelo cuyo nombre llevaba. Lo sostuve por primera vez en el hospital en Cancún, maravillada con su perfección, con la forma en que sus pequeños dedos se cerraban firmemente alrededor del mío. «Ya tiene fuerza en las manos», comenté a Lucas. «Como tú tenías. Como tu abuelo tenía.
Tal vez tengamos otro carpintero en la familia, respondió Lucas, orgulloso. O tal vez un artista, añadió Elena sonriendo. O un ingeniero, hablé en voz baja. ¿Quién sabe lo que elegirá ser? Lucas me miró, comprendiendo lo que yo no había dicho explícitamente. Más tarde, cuando estábamos solos en la habitación del hospital, Elena amamantando al pequeño Carlos, Lucas me llevó al pasillo. Lo mencionaste a propósito. A mi padre. No intenté negarlo. Sí. ¿Por qué? Pensé cuidadosamente antes de responder. Porque él es parte de quien eres, parte de quien es el pequeño Carlos, nos guste o no. Lucas se quedó en silencio, procesando mis palabras. «Lo visitaste recientemente, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Sí, para contarle sobre el bebé». Otro largo silencio. Pidió conocer a Carlos algún día, aunque sea solo a través de fotos. Continué. Dijo que la decisión sería de Elena y tuya, por supuesto. Lucas se recostó en la pared, el cansancio de la noche sin dormir evidente en su rostro. «No sé si estoy listo para eso», confesó. «No tienes que decidir ahora. Ni nunca, si no quieres». «¿Qué harías en mi lugar, abuela?». La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a la guardería a través de las ventanas de vidrio, a los pequeños paquetes de potencial y esperanza. Creo que todo niño merece conocer su historia completa, eventualmente, las partes buenas y las malas. Es parte de quienes son. Incluso cuando esa historia incluye intento de asesinato, especialmente entonces, respondí con suavidad. Porque solo conociendo toda la verdad pueden tomar decisiones informadas sobre quiénes quieren ser. Lucas miró sus manos, manos fuertes, callosas por el trabajo honesto, tan similares a las de su abuelo. «Necesito pensar en eso», dijo finalmente. «Hablar con Elena». «Claro». Volvimos a la habitación, donde Elena se había dormido con el bebé seguro en sus brazos. Lucas los observaba con tanto amor que sentí mi corazón expandirse. Era esto, me di cuenta, el verdadero legado de Carlos, no la casa que construyó, ni siquiera la escuela que su sueño inspiró, sino este amor, esta capacidad de construir y reconstruir lazos, incluso después de las peores tormentas. Semanas después, durante una tarde tranquila en la escuela, encontré a Lucas en el cobertizo de carpintería, trabajando en una pequeña cuna de madera. Sus movimientos eran precisos, concentrados, cada pieza medida 2 veces antes de ser cortada. «¿Para Carlos?», pregunté, observándolo trabajar. «Sí, quiero que sea especial». Tomé una de las piezas ya lijadas, sintiendo la suavidad perfecta de la madera bajo mis dedos. «Elena y yo hablamos», dijo sin mirarme, concentrado en su trabajo. «Sobre mi padre». Esperé, sin presionar. Decidimos enviarle una foto de Carlos. Solo eso, por ahora. «Creo que es un buen comienzo», respondí con cautela. Lucas dejó la herramienta a un lado y finalmente me miró. «Nunca lo perdonaré completamente por lo que te hizo. Nunca volveré a confiar en él como antes». «Lo sé, yo tampoco. Pero Carlos merece conocer toda su historia, como dijiste, incluso las partes difíciles». Asentí, conmovida por la sabiduría de mi nieto. «Y tal vez», continuó, volviendo a su trabajo, «tal vez sea hora de construir algo nuevo. No para olvidar lo que pasó, sino para no ser definidos por ello». Mientras lo observaba trabajar, vi a Carlos en él, no solo en los gestos y la habilidad manual, sino en la capacidad de ver más allá de las ruinas, de imaginar algo nuevo donde otros verían solo escombros. En la cuna que Lucas estaba construyendo para su hijo, vi la promesa de un nuevo comienzo, una nueva base siendo establecida, ladrillo a ladrillo, pieza por pieza. Y tal vez en eso estaba el verdadero significado del perdón, no el olvido del pasado, ni la negación del dolor, sino la negativa a permitir que el dolor tenga la última palabra. La determinación de construir algo nuevo, algo mejor, de las cenizas de lo que se perdió. «Tu abuelo estaría orgulloso», hablé en voz baja, casi para mí misma. Lucas sonrió, continuando su trabajo meticuloso. «Lo sé, abuela.
Lo sé. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.